Ya estamos. Ahí me aparece. Bueno, el otro día lo que hicimos fue una introducción a dos cosas, básicamente. Primera, cómo era el esquema de circulación de flujos reales y flujos monetarios en una economía cerrada, después vimos abierta, y que lo terminamos poniendo de una forma distinta al esquema de flechas, como veíamos siempre, sino lo terminamos poniendo en un cuadro. Y lo que estábamos reflejando, los ingresos y los egresos, tanto de las familias, de los 4 agentes económicos que vamos a trabajar, agregándole el sector monetario, ¿no? O el sector financiero. Eso es por un lado. Que con eso vamos a trabajar sobre ejercicios y la complejidad que vamos a ir teniendo sobre eso, el trabajo práctico, la vamos a ir desarrollando. Por otro lado, empezamos con la preocupación que hemos visto que está a lo largo de toda la historia económica, que es la del crecimiento económico. Y el crecimiento económico, existen distintas formas de ver ese crecimiento, pero hay una que es la medición de cómo se debe hacer, que es la tradicional, aunque en la actualidad existen otras, pero la tradicional es a través de cómo crece el PBI. ¿Sí? Lo que vamos a ver después, dentro de 3 clases, 4, 2 o 3 clases más, es cómo medir ese PBI. Para eso vamos a hacer producto, producción, valores agregados, qué tenemos que sumar, cómo van las amortizaciones, cómo van intereses, cómo van los impuestos, ¿sí? Distintas cuestiones para conformar los distintos tipos de producto y cómo se pueden medir. ¿Está bien? Lo último que vimos y que le dimos mayor atención, pero que fue medio rápido de la última clase y que hoy empezamos a detallar, es la ecuación económica fundamental como forma de ver cómo se puede crecer, porque si el crecimiento lo vamos a medir a través del aumento del Producto Bruto Interno, del PBI, dijimos que eso era el ingreso, que ingreso al ingreso nacional. ¿Está bien? ¿Puedo compartir, César? A Sí, ver, ya me está. fijo. Ya está. Avísame si se ve en la pantalla ya, ¿sí? Sí, se ve, Ale. Bien, gracias. Bueno, perfecto, gracias. Entonces lo que habíamos comenzado nosotros era viendo que la oferta agregada iba a ser igual a la demanda agregada, ¿sí? Y habíamos dicho que la oferta agregada iba a ser ni más ni menos que el ingreso, ¿sí? Que esto no era ni más ni menos que el Producto Bruto Interno. Después vamos a centrarnos en esto, y esto cómo se calcula, ¿sí? Eso va a ser un poquitito más adelante. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte de la demanda agregada, ¿sí? Que son los componentes, a su vez, podemos ir describiendo como una primera aproximación a lo que es el crecimiento y cómo podemos crecer. Y lo que dijimos el otro día, que es lo donde nos vamos a centrar ahora y empezar a desarrollar, es que uno podría crecer a través del consumo, a través de la inversión, a través del gasto. En estos dos componentes iniciales estamos hablando de una economía cerrada, ¿sí? Cuando le agrego el gasto, estoy hablando de una economía cerrada con gobierno, ¿sí? Ahora, cuando yo le agrego, y lo voy a poner entre paréntesis simplemente para separarlo, pero no tengo por qué ponerlo entre paréntesis, le agrego las exportaciones y le resto las importaciones, ahora estoy hablando, en todo esto que estoy diciendo, que estoy hablando de una economía abierta con gobierno, ¿sí? Por lo tanto, esto que parece una cuestión muy simple, y esto va a ser la balanza comercial. Esto que parece muy simple hay que interpretarlo para después, cuando van a hacer los prácticos, los vean, ¿sí? Si en un ejercicio yo no tengo los datos del gobierno, del gasto, que es gasto, ¿recuerdan? Si no tengo los datos del gasto, quiere decir que estoy hablando de una economía sin gobierno. Si no tengo los datos de exportaciones e importaciones, ¿sí? Con que me tienen que, puede ser que tenga uno y no el otro, ¿ok?
Pero si me faltan los dos, quiere decir que estoy hablando de una economía cerrada. ¿Está bien? Entonces, un detalle rápidamente que ustedes tienen que contemplar para cuando vayan a hacer los ejercicios, estoy hablando de una economía, si esa economía tiene gobierno, ¿es abierto o es una economía cerrada? O sea, cuando vean un sistema de ecuaciones, cuando vean un ejercicio, plantéense primero que nada y escriban al costado economía cerrada, abierta, con gobierno, sin gobierno. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es describir muy rápidamente la demanda agregada, porque César ya les habilitó unos videos que explican todo esto de forma más detallada. Yo lo que quiero explicar ahora son las cosas centrales para ver cómo logramos el equilibrio entre oferta y demanda en una primera aproximación. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos determinar el consumo. El consumo va a tener una parte autónoma cada vez que yo ponga una flechita, una rayita arriba de una variable, de una letra, estoy diciendo que eso es autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que no está determinado, ¿sí? Dentro del propio modelo, ¿sí? Es lo que se va a poder variar, digamos, ¿no? Viene una variación exógena y de esto cómo afecta el resto de las variables. Entonces, cada vez que tenga una rayita arriba, estoy hablando de una variable autónoma, ¿bien? Entonces, el consumo va a tener una parte autónoma y va a tener una parte que no va a ser autónoma, que va a ser la propensión marginal a consumir por el ingreso. Pero miren la particularidad que no voy a hablar del ingreso nacional, sino voy a hablar del ingreso disponible. ¿Bien? Lo van a ver en el práctico, pero recuerden que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar, minúscula es la propensión marginal a ahorrar, siempre es igual a 1. Esto es lo mismo que decir que la propensión marginal a ahorrar es 1 menos la propensión marginal a consumir. Esto es algo importante, que lo vamos a tener que ver un poquitito más adelante. El ahorro es ese peso adicional que me dan menos cuánto destino de ese peso a consumir. Si tengo un peso y tengo 60 centavos que destino a consumir, esto va a ser 1 menos los 60 centavos, quiere decir que el ahorro va a ser 0,40. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, vamos a sacar esto último que no hacía falta. Ahora que ya lo sabemos, podemos continuar. Entonces, ¿qué me está simbolizando esta expresión? Si yo tengo 1.000 pesos de ingresos disponible, ahora vamos a ver qué es. Si tengo 1.000 pesos de ingreso disponible y la propensión marginal a consumir es, a ver, acá usamos 0,6, creo que habíamos usado, supóngase que sea 0,6, y les dije que el ingreso disponible era 1.000, quiere decir que el ingreso de esos 1.000 pesos que tengo, la parte que voy a destinar a consumir van a ser 600. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, el consumo va a depender del consumo autónomo y de la parte del ingreso disponible que tenga que destino al consumo. Lo que sigue ahora es definir rápidamente qué es el ingreso disponible. El ingreso disponible va a ser el ingreso nacional menos los impuestos que pague más las transferencias que reciba. Bien, entonces, si ustedes quieren, el ingreso nacional, estoy hablando, a ver, cuando hablo de ingreso nacional, estoy hablando que este ingreso nacional es este de ahí. ¿Se entiende? Ese ingreso nacional es el PBI. ¿Por qué el PBI? Porque recuerden que era todo la sumatoria de los valores agregados. Por lo tanto, si yo si lo asigno o lo trato de asimilar a mi familia, el ingreso disponible va a ser, por ejemplo, lo que tengo de salario, porque no tengo renta, No se porque no tengo... entiende, Ale. Lo que pasa es que no se entiende. Va a tener que ir un poco más lento.
Volvé cuando empezaste a explicar el consumo, más o menos. ¿Por qué tan atrás? Porque no entienden la proporción esa de consumo por ingreso disponible. Ah, porque no me aparece Propensión escrito. marginal A a ver. consumir. Está bien. Bien. A ver, les reitero. Lo que estoy tratando de hacer es llegar a lo general. No me quiero afinar en lo particular porque eso está en el video. Todo esto está explicado en el video más detalladamente y más lentamente, ¿sí? Son 4 videitos que van a tener para ver todo esto. Entonces, voy a volver a explicar la ecuación. Esta la vamos a llamar 2 y esta la vamos a llamar 3 y a esta la vamos a llamar ecuación 1. Bien, la 1 la comprendemos, la 2. La 2, la parte de consumo autónomo me parece que se entiende, entonces el consumo tiene dos partes, el consumo autónomo más el ingreso disponible que tenga, y de ese ingreso disponible, cuánto destino al consumo. ¿Sí? Hasta acá vimos que era C chiquita, la propensión marginal a consumir. Dijimos que si tenía un peso adicional, ese peso adicional, cuánto destinaba al consumo y cuánto destinaba al ahorro. ¿Está bien? Entonces, ese peso adicional lo destino al consumo y lo destino al ahorro. Quiere decir que si sumo lo que destino al consumo y destino al ahorro, ese va a ser igual al peso. Y eso es lo que me está dando esta ecuación acá, y que esa igualdad se cumple siempre. ¿Está bien? De esta ecuación se puede simplemente despejar pasando esta C que está sumando, la paso restando al otro lado, y me dice que el ahorro es 1 menos la propensión marginal a consumir. En otros términos, si tengo un peso, de ese peso destino 60 centavos a consumir, 1 menos 60 centavos, el ahorro va a ser 40. Entonces, esto en la propensión marginal a consumir y ahorrar son como porcentajes de la plata que destino a consumir o a ahorrar, pero plata que me va a venir, no es que ya me vino o la tengo, me va a venir. Si me dan un peso más, que de ese peso más, ¿qué porcentaje destino al consumo? Propensión marginal a consumir, y de ese peso más, ¿qué destino al ahorro? Propensión marginal a ahorrar. Bien, entonces si sumo consumo más ahorro, las propensiones marginales a consumir y ahorrar siempre tienen que ser igual a ese peso. ¿Bien? Si entendimos hasta ahí, vuelvo a la ecuación 2. ¿Y a qué parte de la ecuación 2? A esta última parte de acá. ¿Sí? ¿Qué es el ingreso disponible? Antes de explicar la ecuación 3, quiero que entiendan el concepto de ingreso disponible. El concepto de ingreso disponible, que lo incorpora Keynes, lo que me dice es cuánto destino de cada peso adicional que voy a tener, pero de ese peso adicional que tengo disponible, después de pagar los impuestos, después de recibir más allá del salario que yo reciba otro tipo de ingresos, como por ejemplo las transferencias. Entonces, no de mi salario, ¿sí? De mi salario más las transferencias que reciba, tipo subsidios, transferencias son subsidios, y le tengo que restar la parte impositiva que pague. Entonces, si yo cobro 1.000 pesos, me dan un subsidio alimentario de 200, mi ingreso es 1.200, pero pago impuestos por 50, mi ingreso disponible va a ser esos 1.200 menos 50, va a ser 1.150. Mi ingreso disponible va a ser de 1.150. De esos 1.150 pesos, ¿cuánto destino al consumo? De esos 1.150 pesos, ¿cuánto destino al consumo? Es lo que me da esta proporción de C por ID. Porque si la propensión marginal a consumir es 0,6, lo que tengo que hacer es 0,6 por 1.150 y es la parte que voy a destinar a consumir. El resto que voy a hacer, lo voy a destinar a ahorrar. ¿Sí? Entonces, ahí me queda explicada la ecuación 2. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta sobre eso? Ale, ahí Insisto, esto... Camilo puso que no entendió, pero no sé bien qué. eso es lo que me dijo recién, eso es lo Sí, que acabo de explicar, me sí, parece. sí. Ah, perdón. Sí, ya está. Dale.
de todos modos, le insisto, lo que estoy buscando es ir rápidamente, ir al final para entenderlo. Todas estas ecuaciones, vean el video, los videitos que duran 15 minutos nada más, son 4 videitos, tienen una hora ahí entre los 4 videos que explica esto detalladamente. Ahora lo que me interesa es ver la generalidad de las cosas, porque hoy tenemos nada más que la hora y media que queremos dar la clase, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿alguien está preguntando algo? Se entendió perfecto, profe, gracias. Ok, bien. Entonces, el ingreso disponible es lo que le acabo de decir en términos generales. Piensen en su familia, vuelvo a insistir. Es el salario, porque es el único valor agregado que yo recibo, el salario. Si tuviera un plazo fijo, o sea, que le prestara plata al banco para que a su vez el banco lo preste, los intereses que recibiría ese plazo fijo sumarían a mi salario. Sería, entonces, salario más el interés que persiga, ¿sí? Pero supongamos que no tengo plata y que el único ingreso que percibo es el salario. Entonces, si fuera una familia, el ingreso disponible sería el salario menos los impuestos que pago el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor y me sale X pesos por mes. Supóngase que cobre 1.000 pesos, pago de impuestos 50, y supónganse que reciba, esto transferencia es lo mismo que un subsidio, ¿sí? La palabra transferencia es más amplia que subsidio, nada más que por eso, y porque lo que usa la literatura, pero es básicamente lo mismo. Entonces, supóngase que tengo un plan, que es un plan alimentario, que me lo dan a través de una tarjeta, lo que fuera, y me dan 200 pesos. Entonces, sumo esas transferencias, o si ustedes quieren, lo vamos a poner acá para que me entiendan, subsidio, y ahí lo que obtengo es el ingreso disponible. Entonces, si hacen 1.000 menos 50, 950, más 200, 1.150. ¿eh? Entonces, el ingreso disponible sería 1.150. ¿Está bien? Ese ingreso disponible es el que utilizo en el consumo. ¿Bien? Bien. Ahora podemos avanzar a la ecuación 4, que es la otra ecuación importante, que es la inversión. La inversión puede venir escrita de dos formas. Uno, como si fuera una inversión autónoma. La inversión está determinada. No depende de nada, no depende de la tasa de interés, no depende de nada, que es el modelo simple que hay, ¿sí? El cual nosotros obviamente no vamos a utilizar. Y la que sí vamos a utilizar es que la inversión va a tener dos partes. Una inversión, o una parte de la inversión que va a ser autónoma, y otra parte que va a ser D por I. Y obviamente es la tasa de interés, ¿no? Y acá la tasa de interés tiene dos definiciones conjuntas. Uno, la primera, es el precio del dinero, como es lo que veníamos viendo hasta acá tradicionalmente, ¿sí? Pero aparte de ser el precio del dinero, la tasa de interés ser el precio del dinero, va a ser la tasa que puedo utilizar para comparar o la que tengo como rendimiento de un bono cualquiera. ¿Sí? A ver si se entiende esto. Yo tengo un peso. Con ese puedo hacer básicamente dos cosas con ese peso. Lo pongo a invertir en mi empresa, por lo cual es una inversión, o lo pongo a tasa de interés o lo pongo a tasa de interés, perdón. Lo pongo en un plazo fijo o compro un bono del gobierno. ¿Está bien? Entonces, acá la tasa de interés va a figurar con esas dos alternativas. ¿Es el precio del dinero o es el rendimiento de un bono? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo invierto en función de la mejor alternativa de rendimiento que tenga. Invierto en función del rendimiento de la mejor alternativa que tenga a invertir. En otras palabras, y escribo en forma simple, si tengo un peso, ese peso lo destino a invertir o lo destino a plazo fijo o lo destino a un bono del gobierno.
Si mi inversión me rinde, poniendo ese peso en la inversión, me rinde una rentabilidad del 30% anual, la tasa de interés es 25 y la tasa de interés del gobierno es de 20, lo primero que hago es invierto porque tengo una rentabilidad más alta. Supongo que la inversión sigue siendo el 30, pero la tasa de interés ahora es del 35 y el bono del gobierno es de 28. ¿Qué hago? Pongo la plata en el banco a plazo fijo porque es el 35% que rinde contra el 30% que me rinde la inversión. Entonces ahí ven la paradoja de por qué la tasa de interés va de la mano con la inversión, ¿sí? Más allá de detalles más grandes que vamos a ver cuando veamos finanzas, no ahora. Que viene explicado en B, que ahora vamos a ver que es B muy en forma general. Entonces, si por alguna razón la inversión sigue rindiendo el 30%, la tasa de interés es el 28% y los bonos del gobierno rinden el 32%, no voy a invertir, voy a comprar bonos del gobierno, porque me rinde más que la inversión. Entonces, esa tasa de interés que está ahí está reflejada como el precio del dinero y una medida alternativa del rendimiento de los bonos, por ejemplo, del gobierno. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a mi ecuación. La inversión va a depender de dos partes. Una inversión autónoma y de forma negativa de la tasa de interés y de B, que acá B va a ser la eficiencia marginal de capital, que es un concepto que introduce Keynes en la literatura. Y ahora vamos a ver qué es. Pero primero voy a tratar de explicar este signo, el signo menos. Si la tasa de interés es más alta, yo invierto menos. Si ustedes entendieron el ejemplo que di recién, hice eso. Cuando la tasa de interés fue mayor que el rendimiento que tenía mi inversión, cuando la tasa de interés fue mayor al rendimiento que tenía mi inversión, dejé de invertir. ¿Está bien? Entonces, a medida, si la tasa de interés fuera a ser esta y el rendimiento de mi inversión más alta, yo invierto. Si la tasa de interés va creciendo, yo sigo invirtiendo. Llegado a un punto donde se iguale, ya pienso si invierto o no. Donde la tasa de interés es más alta que la inversión, dejo de invertir. Y ahí está la relación negativa. Si la tasa de interés sube, la inversión cae. ¿Sí? Ese es el signo menos que me está dando esta relación. Si esto sube, esto baja, es en otras palabras. ¿Bien? Bueno, pero no depende de tan solo de la tasa de interés, depende de la eficiencia marginal del capital. ¿Qué es la eficiencia rápidamente, sin entrar en grandes detalles, porque no lo queremos hacer en Economía 2, pero lo vamos a hacer más adelante? ¿Qué es la eficiencia marginal del capital? Cuando el empresario va a definir si invierte o no invierte, aparte de fijarse en la tasa de interés, que sería un mundo clásico, tradicional, se fija en el rendimiento que va a tener su inversión. Es decir, se va a fijar, ¿sí? Es marginal porque estoy hablando que es si tengo un peso más para invertir. No estoy hablando de la inversión que ya hice. Al definirlo como marginal, estoy diciendo que es un peso adicional. Si tengo un peso adicional, ese peso adicional lo voy a invertir dependiendo de cuánto me rinda el capital que voy a invertir. ¿Sí? Entonces, la eficiencia marginal del capital es una sensibilidad que tiene la inversión a los movimientos en la tasa de interés. Vamos de vuelta. La eficiencia marginal del capital es una sensibilidad que tiene la inversión a las variaciones en la tasa de interés. Si la eficiencia del capital es muy alta, ante pequeñas variaciones de la tasa de interés, la inversión va a caer mucho. ¿Sí? En otras palabras, B es un número grande. ¿Sí? Si B es grande,
ante pequeñas variaciones de la tasa de interés, es mucho la inversión que cae. ¿Sí? Si B fuera muy pequeño, aunque la tasa de interés se modifique en una escala medianamente grande, recuérdense que las variaciones marginales siempre son muy pequeñas, ¿no? Y sobre esas variaciones pequeñas hablamos cada vez que hacemos una variación marginal de este tipo. Si B fuera muy pequeño, aunque estemos hablando de una variación de la tasa de interés grande, la caída en el nivel de inversión va a ser pequeño, ¿sí? Porque si yo multiplico por algo muy pequeñito, si B es 0,02, al multiplicarlo por una variación de la tasa de interés, este valor tiende a ser cercano a cero. Por lo tanto, no produce grandes variaciones en el nivel de inversión. ¿Se entiende? Entonces, ahí definimos qué es la eficiencia marginal de capital y cómo actúa en relación a la inversión. En otras palabras, ¿qué quiere decir una eficiencia marginal del capital? Mide la sensibilidad. Mire el parámetro que tiene el inversor, el empresario, si ustedes quieren, para realizar su inversión. Y que eso depende de varias cosas, no solo de la tasa de interés, sino depende de otros parámetros que son, yo le diría que más subjetivos, si ustedes quieren, pero que también dependen de la inversión pasada. B también depende de la inversión pasada, porque la inversión futura siempre parte de una inversión que ya le realicé, y eso es en función de tener que un rendimiento que obtuve que me va a servir para obtener un rendimiento esperado. Entonces, lo importante es que esta parte de la ecuación está hablando de una tasa de interés que tenga y de qué espero yo de rendimiento de ese peso adicional que tengo para invertir. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Digamos que es una estimación la eficiencia marginal de capital, ¿no? Vale, Sí, sí, correcto. Si vos querés, B es una estimación, la propensión marginal a consumir es otra estimación, son parámetros que se obtienen del sistema de ecuaciones. ¿De dónde salen? Van a salir de la realidad, no salen de otro lugar. ¿Sí? No es que yo digo, B es 1,32. No, no es tan fácil ese cálculo. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, si estamos, agreguemos una ecuación más. Tenemos el consumo, tenemos el ingreso disponible, que con eso podemos determinar el consumo. Una vez que tenemos el consumo, porque determinamos el ingreso disponible, hablamos de la inversión, ya sabemos cómo calcular la inversión, y ahora vamos a ver tres cuestiones que nos faltan. Primero, el gasto. ¿Sí? Perdón. Quiero subir un poquitito. ¿Ve que acá hablamos, cuando hablamos de ingreso disponible, hablamos del ingreso, de la recaudación impositiva y de las transferencias? Bueno, vamos a definir ahora qué es la recaudación, ¿sí? Después vamos a definir qué son las transferencias y finalmente vamos a definir qué es el gasto, ¿sí? Bueno, empecemos por la 7, que es la más fácil. El gasto de acá en adelante es un gasto autónomo. Está determinado por el gobierno y está determinado en el presupuesto. Ese es el nivel de gasto que vamos a tener. Las transferencias, el subsidio, es la misma lógica. Las transferencias son autónomas. Están establecidas en el presupuesto y son las que vamos a tener. ¿Está bien hasta ahí? Por lo tanto, G, este G, este TR, esta I que está acá, inversión autónoma, este consumo que está acá, y después vamos a ver que las exportaciones también van a ser autónomas, son todas las variables autónomas que vamos a tener en el modelo.
hasta acá, por el lado de la demanda agregada, por el lado de la economía real. ¿Está bien? Vamos a sumar una cuando veamos la parte monetaria. Volvamos entonces al sistema impositivo, que es lo que nos quedaría. El sistema impositivo lo vamos a definir como una parte autónoma, ¿sí? A ver si se animan. ¿Cómo definirían ustedes el sistema impositivo? ¿De qué dependería? Pase lo que pase, el Estado siempre recauda algo, ¿sí? Hay un mínimo de recaudación y por eso decimos que es una parte autónoma, ¿sí? Siempre hay una recaudación mínima. Ahora, aparte de esa recaudación autónoma, ¿qué le tendríamos que sumar? A ver, ahí alguien está. Repregunta, que sean autónomas, ¿qué quiere decir? Profe, que sean autónomos. ¿Qué quiere decir? Es lo que dije recién, no sé si se entendió. Cuando estoy hablando de un variable que sea cualquiera, el gasto, las transferencias, la inversión, la recaudación impositiva, el consumo, y digo autónomo, decir que es un número fijo. ¿Sí? Es un número fijo. Autónomo para el gobierno, 400. ¿Sí? Es un número fijo. Transferencias, 300. ¿Sí? Gasto autónomo, 200. Cualquier número. Es un número fijo. ¿Sí? No depende, no depende de otra variable como puede ser B por I. ¿Se entiende? Eso es autónomo. ¿De qué? Vuelvo a la pregunta entonces. ¿De qué creen ustedes que dependería la recaudación impositiva? Está en un boom, ¿sí? Si la economía está en un boom. A ver, supónganse Comodoro hace un par de años atrás que estábamos en pleno boom petrolero nuevamente. El Estado recaudaba mucho o poco. No te escucho, Alejandro. Hola. Va a depender del ingreso. Del ingreso. La recaudación, a ver que alguien está hablando, tienen que ver con los impuestos. Sí, exactamente. La producción, depende del nivel de producción que tenga, voy a tener una recaudación distinta. Si el ingreso es más alto, voy a tener una mayor recaudación. Si el ingreso es más bajo, voy a tener una recaudación menor. ¿Está bien? Entonces depende del ingreso. Pero acá también voy a tener una especie de propensión. ¿Sí? Y que la vamos a llamar T minúscula. ¿Sí? T minúscula. Por ahora y solo por ahora, ¿cómo vamos a definir a T? Lo vamos a definir como la parte del ingreso nacional que se recauda en impuestos. La parte del ingreso nacional que se recauda en impuestos. Yo lo puse en función, pero vamos a simplificarla un poquitito más por ahora, solamente por ahora, y vamos a poner la recaudación sobre el ingreso. ¿Sí? Es la del ingreso del PBI. Esto recuerden que es PBI. ¿Cuánto de ese PBI se recauda? ¿Sí? ¿Cuánto es la recaudación impositiva que está dentro del valor agregado de toda la economía? ¿Sí? Eso lo vamos a conocer también, esta tela vamos a conocer también como presión tributaria. ¿Sí?
Por lo tanto, T va a ser un concepto importante de acá en adelante. ¿Sí? T va a ser un concepto también importante de acá en adelante. ¿Qué quiere decir T por I? Va a ser algo muy similar a cuando hicimos C por I. Va a ser algo muy similar a cuando hicimos esto que está acá. No sé si me alcanzan a ver. C por I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un peso adicional ahora. Ese peso adicional lo voy a destinar al consumo o lo voy a destinar al ahorro. La cuestión que la parte, a ver, si tengo un peso, ese peso lo voy a destinar al consumo, al ahorro o al consumo. Pero ya no es como antes, que destinaba, si esto era 0,6, supónganse, no es como antes que ahora era 60 centavos destinaba al ahorro, perdón, al consumo, y 40 centavos al ahorro, y esto sumaba 1. Porque una partecita de lo que yo consumo me lo va a comer el Estado en impuestos. Por lo tanto, voy a tener que hacer C por T. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto ya no va a ser 0,6. Supóngase que T, la tasa o la presión tributaria, fuera del 20%. Para que tengan una idea, en Argentina estamos cerca del 50% como presión tributaria. Los últimos datos, que son del 2019, marcan una presión tributaria del 46%, medido por AFIP. ¿Está bien? 46%. De los ingresos que tenemos, el 46% lo destinamos a pagar impuestos. Eso es la presión tributaria. Entonces, si yo tenía 60 centavos para destinar al consumo, ahora voy a tener que seguir teniendo 60 centavos. Pero si la presión tributaria es del 20%, supóngase que fuera del 20%, lo que voy a destinar a pagar impuestos va a ser 1,2. ¿De dónde salió? Perdón. 0,12. ¿De dónde salió? 0,6, que es C, por 0,2, que es T. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto voy a destinar a consumir? 0,58. Entonces, la suma C por T. Esto. A consumir o ahorrar. Resulta que ahora lo puedo destinar a consumir, que a su vez lo divido en dos, una parte va al consumo y otra a pagar impuestos, o a ahorrar. ¿Se entendió hasta ahí? Esa es la función de la recaudación impositiva. ¿Y qué me dice? Que dependiendo de la presión tributaria que yo tenga, si tengo una alta presión tributaria como en Argentina, y tengo un alto nivel de ingreso nacional, lo que recaudo es mucho, porque T es grande, multiplicado, estoy explicando esto, ¿sí? Si T es grande, e I es grande, o sea, si la presión tributaria y el ingreso nacional son altos, la recaudación impositiva es lo más grande que voy a tener. Ahora, si tengo un T alto, una presión tributaria alta y un ingreso nacional bajo, la recaudación tributaria es baja, pero no tan baja como si tuviera una presión tributaria baja y un ingreso nacional bajo. ¿Se entiende? Entonces, la recaudación va a depender del ciclo económico donde esté, que eso me lo va a dar I, va a depender del ciclo económico.
hoy le estaba preparando un videíto que lo vamos a ver cuando terminemos esto, o cuando sobre las 4 fases, ¿no? Es un videito de 20, 20 y algo minutos me va a quedar, me imagino yo. Entonces, I es el ciclo económico, y T, ¿qué es? La presión tributaria. La combinación de dos es lo que me va a determinar la recaudación impositiva. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ale, el consumo ahí te quedó 0,58 y 0,48, para que por ahí no se deslice. Borrale y para que sume 0,60. Ajá, tenés razón. El consumo diferencial, o sea, la propensión marginal a consumir quedaría 0,48. Pero una pequeña cosa nomás, como para que no... Sí, sí, si no, no me da. No, eso está Estoy explicado consumiendo en mucho. el video, así que no hay problema. Estoy consumiendo mucho. Bueno, entonces, ahí tendríamos Hay una chica que ahí dice que hay que tendríamos invertir entonces. ya, dice Melissa Acuña, no, pero no se entiende, digamos, esa afirmación. Melissa, si la podés ampliar. Hay que invertir ya. ¿Qué sería invertir ya? Abrir el micrófono, me dice, no hay problema. No le gustó lo de invertir ya. Ya parece que no hay que invertir, pero parece que no es ya. Quizás se refiere a ahorrar en plazo fijo, por ejemplo. Bueno, en el corto plazo puede ser una opción viable para nosotros los terrenales, pero bueno, eso nos llevaría un rato largo explicarlo. Pero este modelo puede explicar eso, ¿sí? Si los rendimientos del gobierno, llámelos LELIC, de los bonos del gobierno, en vez de ser bonos, son letras. No es lo mismo, pero piénsenlo como un plazo fijo que le doy al gobierno. Está mal lo que le estoy diciendo, pero piénsenlo así. Si le doy un plazo fijo al gobierno, le doy un plazo fijo al banco o invierto. El plazo fijo del gobierno me da cerca del 48%. El plazo fijo me da 34, 36, no más que eso. Por lo tanto, depende de la rentabilidad de la inversión que espero. Si estoy en un sector altamente productivo que me dé más del 48%, la soja nada más, avísenme porque vamos a invertir ahí. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué me faltaría definir? Fíjense, vuelvo para arriba, vuelvo a la ecuación 1. El consumo ya lo definimos, ¿sí? Al definir consumo, definimos ingreso disponible. Y para definir consumo y definir ingreso disponible necesitamos las transferencias y necesitamos la recaudación impositiva. Todo eso es para definir consumo. Pregunto una vieja pregunta que tenemos siempre dando vuelta y en función de todo esto que hemos charlado, y se las dejo, no les voy a dar la respuesta porque la respuesta es libre. Acá me dice Melissa, Acuña Melissa, que eso es lo que quería decir. Bueno, supongamos. Si yo hago un plan de promoción de ventas en 18 cuotas sin tasa de interés, el consumo ¿cambia? No le voy a dar la respuesta, se las voy a dejar picando, le aviso, por las dudas. Lo que le estoy preguntando es, ¿el consumo depende de la tasa de interés? Acuña Melissa me dice que repite. Le hago una pregunta. Si sacamos una promoción que hacemos, paguen 18 cuotas sin interés, ¿está bien? ¿El consumo nacional aumenta? En otra forma le estoy preguntando si el consumo depende de la tasa de interés. Graciela Castillo dice que depende. Esa es buena respuesta. ¿Depende de qué?
Melissa dice que sí. Bueno, las respuestas se las vamos a dejar abiertas, ¿eh? Les dije que no iba a tener respuesta a eso. Porque, ¿cómo promociona el consumo? Acuérdense que yo podía crecer por el consumo, por la inversión, por el gasto o por el sector externo. Depende el consumo y el gasto, el consumo y el gasto son artimañas de política que puede tener el gobierno o el Estado Nacional para acelerar o frenar el consumo. La inversión depende de dos factores, uno directo y otro indirecto. El factor directo es el empresario, que es el que define invertir o no. El factor de gobierno es el manejo de la tasa de interés. Si el gobierno maneja y hace política económica de forma de tener una tasa de interés baja, va a acelerar la inversión. O del sector externo, manejando exportaciones e importaciones. Lo que le acabo de decir recién es algo muy, pero muy importante para que lo noten al costado. Vamos de vuelta. El gobierno tiene entonces la posibilidad de hacer política directa, política económica directa, para fomentar el crecimiento o frenarlo, a través del consumo, de manejar el consumo, y a través de manejar el gasto público. Son las dos herramientas directas que tiene. Porque si él aumenta las transferencias, aumenta el ingreso disponible. Si aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. Aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, aumenta la oferta agregada. Todo esto que les dije así, ustedes cuando repiten la clase, en una hojita al lado ponen flechita para arriba, aumenta las transferencias de subsidio, entonces aumenta el ingreso disponible, entonces aumenta el consumo, entonces aumenta la demanda agregada, entonces aumenta la oferta agregada. Ese es el proceso lógico de ajuste que le está marcando este modelo. Quizá lo más importante que dije hasta acá. ¿Para qué nos sirve el modelo? Para predecir. Entonces la pregunta es, si aumentan las transferencias, ¿qué va a pasar? Sí, va a aumentar el ingreso disponible, va a aumentar el consumo, va a aumentar la demanda agregada, va a aumentar la oferta agregada, que es lo que yo quería, que aumentar el PBI. ¿Sí? Lo mismo puedo hacerlo, en vez de aumentando las transferencias, bajando la presión tributaria, bajando el nivel de recaudación. Muchachos, mañana el IVA, en vez de ser el 21%, es el 15% o el 18%. Esto tiene sobre la cadena productiva un efecto que va a reducir los precios, supuestamente, debiera reducir los precios. Al reducir los precios, aumenta el consumo, porque me aumentó el ingreso disponible que yo tengo. En términos, soy más rico en términos de plata. ¿Sí? Porque me aumentó mi ingreso disponible. Aumentó el ingreso disponible, aumentó el consumo. Al aumentar el consumo, aumenta la demanda agregada, aumenta la demanda agregada, aumenta la oferta agregada. Esto lo escuchan 23 veces despacito cuando reproduzcan y lo anotan. Entonces, el gobierno puede optar de forma directa a través del consumo o a través del gasto. A través del gasto, ¿cómo? Un plan de obra pública. El plan de obra pública reactiva rápidamente la economía. ¿Por qué? Porque yo hago obra pública, al hacer una obra pública, contrato una empresa que va a ser el Estadio del Centenario, va a ser, bueno, lo iba a hacer, tengo acá enfrente de mi casa el coso el mamotreto de los deportistas, ¿cómo se llama? El hotel de los deportistas, al lado del estadio. Al hacer eso, contrata mucha gente. En otras palabras, ¿qué está haciendo? Creando más ingresos de la gente, más ingresos disponibles, porque ese no tenía un salario o tenía un salario de pocos días de trabajo, ahora tiene más, aumentó su ingreso. Al aumentar el ingreso, aumenta su ingreso disponible, al aumentar el ingreso disponible, aumenta el consumo, al aumentar el consumo, aumenta la demanda agregada. En términos simples, un ejemplo
Se colgó, me parece. No. Yo pensé que no se había colgado. Porque hace un rato yo estaba, para mí estaba colgado, pero después ¿cómo se llama? Saqué vamos mirando. Como, Lea, cuando nosotros, ahí está, ahí volvió. Alejandro. Hola. Te habías colgado, te habías colgado. No, se me cayó, no sé qué pasó. Sí, a mí también acá. Aguante Telefónica de Argentina. O Movistar. Acá hay unas sugerencias, pero supuestamente Nalea Palma, lo que está diciendo Alejandro, el profesor, es como más simple, es como cómo funciona el modelo económico. Pero igualmente, como se llama, vos decías puro chamullo y esto, no, pero esas acciones aumentan la posibilidad de ingreso disponible. Lo que pasa es que ahí adentro hay un conjunto de cosas que suceden en el corto plazo y en el mediano plazo, pero lo dejamos ahí porque no, traten de investigarlo y cualquier cosa le pongo un foro a la pregunta y ¿cómo se llama? Y le pongo un foro a la pregunta y la vamos desagregando, porque una cosa es lo que yo piense que no sé, que lo hacen, el chamullo pudiera ser más específico por una cuestión electoral, digamos, que es lo que sucede con los ciclos económicos. Ahora lo vamos hay un video también ahí que lo voy a levantar, que es lo que sucede, teoría del ciclo electoral. Y entonces lo hacen, digamos, para generar, digamos, un consumo y una sensación de bienestar material antes de las elecciones. Eso es lo que ha pasado en los últimos 10 años en Argentina, menos en el año 2019, y eso llevó una de las variadas causas que llevó al gobierno a perder. Pero lo pongo en un ¿cómo se llama? En un foro y lo vamos charlando. Así vamos construyendo. Gracias, Alejandro, discúlpame. Bien. No, no hay problema, pero no sé, se fue la internet, no sé, me caí de repente. Bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado. Pero bueno, esto, más allá que yo lo llame chamullo, que yo, es lo que ocurre en la vida real y lo que explica el modelo muy simplemente, ¿ok? Pero ocurre. Y lo que se está dando es que cuando nosotros hablamos del ciclo económico, que es la descripción del PBI a lo largo del tiempo, no es el único ciclo que existe. Hay un ciclo político, hay un ciclo energético, hay un ciclo ambiental, ¿sí? Y todos esos componen el ciclo de la toma de decisiones, ¿está bien? Bueno, cuestión que deberíamos ver en un momento más al final del cuatrimestre para sacarle más jugo, me parece. Bueno, entonces les decía, empieza la reactivación de una obra pública, se contrata más gente que antes, y el que trabaja 10 días ahora trabaja 25, tiene más ingresos. Si suponemos que la propensión marginal a consumir es alta en Argentina, de hecho es así, ¿sí? Uno de los que tiene la propensión marginal a ahorrar más alta son los alemanes, por ejemplo. Nuestra propensión marginal a ahorrar es baja. Supóngase que nuestra propensión marginal a consumir es 0,8. De cada peso adicional que nos ingresa, 80% destinamos al consumo. Eso quiere decir que si yo tengo más ingresos y hay más gente que tiene más ingresos, la suma de todos esos ingresos de la gente, el 80% va a estar destinado al consumo. En criollo, ¿qué quiere decir? Que van a ir más al supermercado, van a gastar más. Van a ir a Neomat y van a comprar más cosas para construir, o al Hipertehuelchi van a comprar más cosas para construir, van a ir a la ferretería, van a ir a comprar más zapatos, van a ir a comprar más carteras, ¿se entiende? Es más el consumo. Al haber más consumo, obviamente hay una mayor reactivación, y ese consumo aumentó la demanda agregada. Al aumentar la demanda agregada, tiene que haber una respuesta de la oferta agregada para satisfacer esa demanda agregada. ¿Está bien? Eso es el ciclo que explica hasta acá este pequeño modelo. Entonces, la demanda agregada puede crecer de forma directa con política económica a través del consumo o a través del gasto. Vimos cuál es el elemento a través del consumo y cuál es a través del gasto. Puede crecer a través de la inversión y eso el gobierno puede manejarlo de forma indirecta. ¿Por qué? Lo que puede manejar es determinadas promociones
o de cosa que no está en el modelo, o puedo hacer manejando una política monetaria que baje la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés fomenta el ritmo de la inversión. Esto es la explicación del modelo, ¿no? De forma directa el crecimiento lo va a determinar el empresario porque es el que invierte. Si hacemos una salvedad y ponemos la inversión como inversión privada, inversión pública, la sacamos del gasto y la ponemos acá, obviamente estaríamos hablando que el gobierno puede hacerlo de forma directa a través de la inversión pública. Pero la inversión pública la vamos a poner dentro del gasto por ahora, ¿sí? La inversión, estoy hablando de la inversión privada solamente. Finalmente, se puede crecer a través del sector externo. Y ahí el gobierno tiene una forma también indirecta de afectar la política comercial, manejando o estableciendo la relación de intercambio a través del tipo de cambio. Cada vez que establece una relación entre el peso y el euro, el dólar y el yen, o el dólar, cualquier moneda mundial, obviamente lo que está haciendo es cambiando los ingresos del exportador. ¿Está bien? Entonces, ahí puede fomentar de forma indirecta el comercio exterior. Nuevamente, que no hace de forma directa es el exportador. ¿Sí? Bien. Hasta ahí era lo que quería verles hoy en términos... no, espere, que me falta. Las exportaciones los vamos a tomar como exportaciones autónomas. Por lo tanto, esto también pasa a ser una rayita. Finalmente, la última ecuación que vamos a necesitar van a ser las importaciones. Las importaciones otra vez van a tener una parte autónoma, otra vez rayita, y una parte que va a depender a ver si alguien me ayuda, así como me ayudaron recién cuando vimos la recaudación impositiva. Si alguien me ayuda, las importaciones, ¿de qué dependerán? Una parte autónoma. Y la otra parte, ¿de qué puede depender? Acá iría el signo más, ¿no? Algo más. ¿Del tipo de cambio? Del tipo de cambio. En realidad la importación y la exportación no estamos hablando de un tipo de cambio acá. Eso no lo vamos a meter porque estamos hablando de una economía que no está haciendo política exterior. ¿Es política fiscal o política monetaria? Todavía no podemos analizar o no metimos en el análisis el tipo de cambio. Pero tu respuesta está muy bien. Va a depender del tipo de cambio. Pero no solo la importación, las exportaciones también. ¿Dependerá de algo del ciclo de vuelta? De la demanda. ¿Puede ser de los impuestos? En este modelo no. Pero también depende de los impuestos. Lo que le vamos a llamar más adelante retenciones. Del consumo. ¿Por qué del consumo? Está bien. A ver, ahí está la aclaración. En la aclaración cuando pone consumo no está queriendo decir consumo. Del consumo porque son bienes que no se produjeron acá, pero sí son consumidos acá en Argentina. ¿Sí? Eso no es consumo. Lo que estás definiendo vos es el ingreso. ¿Sí? ¿Y qué cosa del ingreso? Nuevamente, una Q pequeña que la vamos a llamar propensión marginal a importar, que es lo que vos estás definiendo. La propensión marginal a importar es si tengo un peso adicional destinado al consumo, si tengo un peso adicional de la importación, ¿cuánto de ese peso voy a destinar a importar y cuánto voy a destinar a exportar? ¿Se entiende la relación? Si el ciclo económico es alto y tengo un nivel de ingreso alto, es de esperar o de suponer
que estoy haciendo dos cosas, exportando mucho e importando también, más que antes, no sé si mucho, pero más que antes. Las importaciones tienen dos destinos, básicamente. Las importaciones del país tienen básicamente dos destinos. Uno, la cafetera, los electrodomésticos, el celular, la computadora, todo lo chino, digamos. ¿Ah? Lo que compramos para el consumo. Y lo otro, y lo más importante, dentro de cada exportación que hacemos, van metidas importaciones. Y ahí César siempre pone un ejemplo que es el sector automotriz. Por cada vehículo que nosotros exportamos, el 70% lo importamos. Ahora César en todo caso nos refresca estos números. Yo lo estoy diciendo como un ejemplo nada más, ¿sí? No son los números reales. En otras palabras, si yo exporto 1.000 pesos en un auto, tengo que importar 700 para hacer autopartes de ese vehículo. Por lo tanto, si aumentan las exportaciones, aumentan las importaciones. Van de la mano. ¿Cuándo aumentan las exportaciones? Y va a depender del tipo de cambio ahí. ¿Sí? En este modelo todavía no, porque no hay tipo de cambio acá. Entonces, las importaciones no las tengo congeniadas con las exportaciones. Todo lo que importa en este modelo van al consumo. ¿Sí? Por eso tengo una exportación autónoma y una importación que depende del nivel de ingreso. Si aumenta el ingreso nacional, hay mucha plata en la calle, digamos, eso quiere decir un ingreso nacional más alto. ¿Cuánto de ese mayor ingreso nacional destino a comprar más cosas que provienen de la importación? ¿Sí? Ale, una Bien. sola acotación nada más. Está muy bien así Dale. el ejemplo, no hay ningún problema, pero para aclararle un poquito más a Jorge Alexander Vera, ¿por qué no te vas a la ecuación número 1 y las importaciones que están restando las pasás sumando del otro lado como componente de la oferta agregada? Y me parece que ahí le va a quedar mucho más claro. Oferta agregada es igual a demanda agregada. Sí, sí, sí. Estaba cambiando el color del lapicito. Perfecto. La ecuación 1, esta que está acá, la podemos escribir de dos formas. Ahí como está escrita, o hacemos el ingreso nacional. Las importaciones que están restando, las paso sumando, que en realidad ahí tenemos el PBI verdadero, ¿no? ¿Y por qué PBI verdadero? Porque ahí vemos si ponemos el intercambio con el resto del mundo, no. Los bienes que nosotros producimos y mandamos al exterior son PBI. Pero los bienes que nosotros los bienes que consumimos que vengan del exterior, las importaciones, no forman parte del Producto Bruto Interno. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es, mira, si vos pasás sumando del lado de izquierdo al PBI, te va a quedar el PBI más las importaciones, va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones. ¿Sí? Si yo aumento en 100 pesos las exportaciones, me van a aumentar de este lado las importaciones en 70. El resto, 30, ¿sí? 100 menos 70, 30, es el incremento neto que tiene el PBI. Es la generación de valor agregado que se hizo en el país. Voy de vuelta. Si esto aumentó en 100, pero para exportar eso en 100 tuve que aumentar las importaciones en 70, el PBI en realidad me aumentó solamente en 30, que es el verdadero valor agregado que generó la economía. Porque estos 70 que vinieron de las importaciones no los generé acá. Se generó en algún otro lado en el exterior. ¿Se entendió hasta ahí? Eso me pedía César. Ahí quedó. Este sería 1' o 1 bis, que sería la otra ecuación muy importante. 1 bis, porque Jorge lo tomaba y las chicas también lo tomaban como el consumo. Y es verdad que está asociado al consumo, pero así queda como más potente. Así que estamos. Bien.
Bien. Dice que se Bueno, marea un poco, a ver. pero que lo entiende, pero bueno, la verdad que sí, por eso es que hay que agarrarlo por varios términos, chicos. El glosario, hay que escuchar los Glosario. videos, y por eso empiezan a hacer las Este- clases de consulta una herramienta potente, porque nosotros es como que saltamos varios pasos. Fuimos al final, digamos, como en una película que te explican el final, y después vamos a desandar los pasos hacia adentro. Así que bueno, está... de todos modos, insisto, esto es para verlo, lo bajan, apunta en mano, se van anotando las dudas que tengan, ven los videos, que los videos está esto explicado más detalladamente, y lo van agregando, ¿sí? Bueno, donde quería llegar era, para cerrar, era en lo siguiente. Supónganse que esas son dos rectas, supónganse nada más, ¿sí? Y acá voy a tener todos los componentes de la demanda agregada, ¿sí? O sea, voy a tener el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, las importaciones, ¿sí? Lo que quiero señalar ahora es cómo llego a la demanda agregada, ¿sí? Lo primero que yo les dije es que la curva de oferta era una recta de 45 grados. La curva de oferta agregada era una recta de 45 grados. ¿Sí? ¿Acá qué voy a tener acá abajo? Consulta. ¿Qué voy a tener acá abajo? Acá. Le estoy preguntando en función de lo que les dije, le expliqué el otro día que era la oferta agregada. Les queda como pregunta por qué es el ingreso. Si de este lado está la demanda agregada, acá está la demanda agregada acá tiene que estar la oferta agregada. ¿Sí? A ver. PBI, perfecto. Ingreso nacional o PBI, como quieran llamarlo. Que lo que vamos a hacer es descomponer. Ustedes van a ver en el video, ¿sí? No voy a detenerme en eso, pero ustedes van a ver en el video todos los componentes y cómo se va desagregando cada uno de los componentes de la demanda agregada. Ingreso nacional igual a PBI en estos modelos. Sí, el ingreso nacional siempre es el PBI. ¿Tá? Van a ver que el consumo, definido como consumo autónomo más proporción marginal consumir del ingreso disponible, metiendo acá la definición de ingreso disponible, ¿sí? Va a ser así. La inversión, vamos a poner otro color, la inversión va a ser así. Inversión autónoma menos B por I. El gasto va a estar dado, o sea, va a ser una recta de así, gasto va a ser gasto autónomo, va a ser dado. Y se me están acabando los colores. El gasto. La recaudación impositiva T va a ser T raya, bueno, no la escribo, pongo T nada más porque no me entra, ¿sí? Consumo, inversión, gasto, las transferencias, los subsidios, van a ser un valor dado. Así que ahí tenemos consumo, inversión. ¿Y qué me falta? La relación entre exportaciones e importaciones. ¿Sí? Que no la voy a graficar acá para no mezclar esto, pero sería como la curva de inversión o curva de consumo. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bien. Si yo sumara las transferencias, el gasto, la recaudación impositiva, la inversión, el consumo,
todo esto lo sumara, me daría la demanda agregada. ¿Sí? Espere que voy a correr más acá, que no escribí porque me aparece en pantalla esta cosa a ustedes. Demanda agregada. Por lo tanto, la demanda agregada va a ser una suma de todas las variables autónomas, todo lo autónomo, y va a ser una cosa así. Y esto va a ser la demanda agregada. Donde me da qué cosa. Bueno, supóngase que eso es recto. Me da el ingreso de equilibrio. Que esta distancia va a ser igual a esta distancia. Perdón, el ingreso le voy a poner demanda agregada de equilibrio. Estas dos distancias son iguales. ¿Se entendió? ¿Y qué es eso? El valor de equilibrio de entre oferta y demanda agregada, que supuestamente nos pone en una situación donde no hay incentivos a moverse de ese punto de equilibrio y donde los factores tienen su retribución y están a pleno por el momento. ¿Está bien? Lo que quería hacer era llegar hasta acá y qué implicaba este punto que está acá. Quiere decir que cuando yo encuentro a través del sistema de ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 hasta la 9, encuentro el ingreso de equilibrio, estoy encontrando este valor de acá. Ese es el valor de equilibrio de la economía. Lo que va a seguir es qué cosa. Yo sé que vamos rápido, pero despacito. Escúchenlo una y otra vez. El jueves vemos la clase de apoyo qué dudas hay. El viernes vamos a seguir hablando de esto. A ver o el viernes va al práctico, no me acuerdo ahora. Vamos a seguir hablando de esto. Si no es el viernes, va a ser el lunes. Y vamos a ir sacándose todas las dudas que tienen. Lo único que hicimos hasta acá es encontrar el valor de donde va a partir el equilibrio de la economía. Ahora tengo que empezar a hacer política económica. Ahora voy a hacer política fiscal por ahora. ¿Sí? Ahora voy a hacer política fiscal. Fíjense que el último de los videos que ustedes van a tener está hablando de tipos de política fiscal y monetaria. Y les dice a través de una política fiscal expansiva, contractiva, qué es, y herramientas que tengo para hacer, o instrumentos que tengo para hacer esa política fiscal. ¿Sí? Si yo hago una política de aumento del gasto, la demanda agregada, ¿cómo hago para cambiar el color acá? Bueno, Ale, va con... chicos, Sí. Mientras Ale busca el color, esto está en un Excel que se llama modelo keynesiano. No con la profundidad que lo está dando Ale, porque habría que hacer, digamos, algunas cosas más, digamos. Hay que poner, digamos, la recta 45 grados sería el ingreso, la oferta agregada quedaría un poquito más corrida hacia arriba con la entrada de las importaciones. Voy a tratar de modelizarlo en el Excel, pero hasta, digamos, una economía cerrada con gobierno, cambiando los parámetros al Excel, ustedes pueden analizar todas las curvas, las rectas en este caso, cómo se mueven. Eso se llama modelo keynesiano en Excel, una cosa así, ya está abierto en el aula y pueden ir cambiando y jugando con cambiando los parámetros para que logren ustedes tener las distintas posiciones y los distintos equilibrios. Bien, bueno, la idea era llegar hasta acá y que ustedes vean esto, ¿sí? Lo que les quiero mostrar ahora es para qué sirve esto en realidad, que es a los fines de que veamos algo que vamos a ver dentro de 2 clases. La clase que viene, que veamos esto, no, la siguiente. Lo único que encontré hasta acá, le insisto, es el lugar de donde yo estoy en equilibrio. Estoy en este lugar, estoy en este momento, ahí situado y no hay ningún incentivo a moverme de ahí. Ahora voy a hacer una política económica que es una política fiscal.
¿sí? Voy a hacer una política económica y entre política económica, fiscal o monetaria, son las dos que vamos a ver por ahora nada más, y vamos a arrancar por la política fiscal. Hago una política fiscal de forma tal que aumenta el gasto. La curva amarilla se va más arriba. Voy a ser exagerado para que no me quede todo ahí un mejunje de cosas, ¿no? Sería la nueva curva de gasto, que le voy a llamar 1. ¿Eso qué efecto causa? Y ahora, fíjense en lo que voy a hacer. Vengo para acá arriba, en vez de este gasto, ahora tengo el gasto autónomo, pero es el 1. Si aumentó el gasto a gasto 1, vengo a la ecuación 1, y lo que dije que aumentó fue este gasto, se fue para arriba. Por lo tanto, aumentó la demanda agregada, ¿no? Si aumentó este componente, aumentó toda esta ecuación que es la demanda agregada. En otros términos, gráficamente, lo que ocurrió fue que la demanda agregada se vino para acá arriba. ¿Sí? Voy a tener que hacer uno. Esta era la oferta agregada. El nuevo punto de equilibrio va a ser este. ¿Sí? ¿Qué encontré acá? El nuevo ingreso de equilibrio. Hice una política fiscal que lo que me hizo fue aumentar el nivel de ingreso nacional. Entonces, este modelo lo que me va a servir es para hacer esta predicción. Me va a decir en cuánto aumentó el ingreso nacional. ¿Cómo paso de acá a acá? Que no va a ser directo, ¿sí? No va a ser directo. Voy a tener que hacer un camino de aumento del ingreso por un lado y aumento de la oferta agregada por otro, de un lado y del otro lado, y eso van a ser lo que vamos a llamar más adelante como los multiplicadores. Los multiplicadores lo que me van a decir en cuánto fue esta variación. Ese triangulito es el signo de variación, ¿no? Entonces el multiplicador me va a decir en cuánto varió el ingreso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, insisto, todo lo que hicimos hoy fue simplemente para encontrar este punto 1. ¿Sí? Más adelante vamos a utilizar los multiplicadores para llegar a este punto 2. ¿Está? Para eso tenemos que transformar ahora este modelo de equilibrio, ¿sí? y ver cómo ponemos el flujo de fondo de ingresos y egresos entre familias, empresas, el sector público y el sector financiero, en otro formato de cuadro que fue lo que vimos en la clase pasada, para ver cómo varía. Después de todo eso, vemos a esto y entramos en lo que va a ser la curva IS y la curva ILM, que está en las grabaciones que ustedes van a ir viendo. La van a ver, van a entender, van a ver y van a entender poco. La van a volver a ver y van a entender un poquito más. Y vamos a ir explicando ISLM de acá en adelante y viendo en las clases de consulta cómo ir haciendo. Cuando terminemos IS y LM, que nos falta el mercado monetario, vamos a ver cómo se calculan en la realidad estas variables de ingreso, consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, que es la contabilidad nacional. Y para eso vamos a tener que ver producción, producto, valor agregado, insumos, amortizaciones, la relación con el sector externo, ¿sí? Las personas que son residentes en nuestro país, las personas que son residentes en nuestro país, pero tienen ingresos o generan egresos hacia el exterior, las personas que son del extranjero, personas no residentes, pero que generan ingresos en nuestro país, es un ingreso nuestro o no, las que generan, bueno, ese tipo de relaciones
el sistema impositivo, cómo hacer todo eso para calcular la producción, el producto. Cuando cerremos todo eso, que es lo que César le estaba comentando, el ritmo que vamos viendo, y tengamos los trabajos prácticos, cerramos y nos vemos en el parcial. Bueno, ¿alguna consulta? Siendo las 19:33, descontamos los 3 minutos que me excedí porque se cortó la navegación y estamos en la 1:30 que dijimos. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Rematamos alguna pregunta? ¿Qué les parece? Hoy me parece, por más que remate 2 horas, no va a nada, pero también No. les aperturé, chicos, un trabajo ahí en el aula, no me acuerdo cómo terminó siendo, pero es el sector público en la economía, me parece que se llama el trabajo, porque le he puesto distintos nombres, donde busca articular los cuadros con los modelos. Por favor, lean ahí también, el que tenga mayor nivel de Excel, esto que hizo Alejandro recién acá y que están viendo ustedes, lo puede ver en el Excel, no con la complejidad esta, pero voy a tratar de hacer un tercer Excel con esta complejidad, así el que sabe Excel, ¿cómo se llama? Puede verlo y modificando algunas variables puede ir entendiendo cómo funciona, digamos, el cuadro sin tener que hacerlo gráficamente. Así que hay un Excel que dice sistema consumo-inversión, o sea, modelo de economía cerrada sin gobierno. Hay un Excel que dice consumo, inversión y gasto, y le pondría un Excel del sector externo que va a ser un poquito más complejo que este, pero con todas las rectas que tienen que ver acá, ustedes pueden jugar, como le decimos nosotros con el modelo. Así que, bueno, tienen todo eso, la verdad que es un desafío también para nosotros abordarlo así de esta manera, así que bueno, vamos a irlo simplificando y generando, digamos, los links con ustedes como para que lo vayan entendiendo. Igualmente, si hay alguna pregunta, está... Sí, Melissa ahí dice que, bueno, que Melissa Acuña dice que, bueno, que la ve que se le dificulta un poco porque no pudo ver algunas cosas y demás, y hace una pregunta interesante. Me dice, profe, me dice en qué parte puedo ver esto en el aula. Bueno, para ver esto yo haría 2 cosas. Punto 1, revería esta clase grabada que en cuanto a la tecnología lo pueda hacer, ya lo va a subir. Revería esta clase. ¿Cómo la revería? Con lápiz y papel al lado, y lo que yo fui diciendo y haciendo, tomando apuntes. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, 20 veces, hasta que le salga. ¿Está bien? Punto 1. Punto 2, con esa clase echan sus apuntes, releen una vez sus apuntes y vayan a los videos. Por ahora el video 1 y 2. ¿Está bien? Por ahora el video 1 y 2, nada más. ¿Está? Con eso, nos vemos en la próxima me baño clase. y tomo mate en el baño. Bueno, sí, si querés, andá, bañate Tomo mate mientras me tranquilo, baño. pero... Juan Pablo está con el micrófono abierto. Sí. Le agrego dos No cositas. sabemos si Le agrego dos no cositas. sabemos si va a tomar mate o Una vez bañarse. que terminaron de ver el video, fíjense en ese apuntecito teórico que también les puede clarificar. Y si se animan ya un poco más, una vez que terminen el apunte a mano, vayan al Excel y jueguen con el Excel, que no está tan sofisticado como este, pero voy a tratar de ponerlo. Digamos. En 2 o 3 días lo voy a tratar de armar uno sofisticado como este. Lo único que ya estoy viendo que va a tener ciertas variaciones, entonces no es que Alejandro simplifica algunas cosas, no es que nada, simplemente eso. Va a tener algunas variaciones, porque yo ya lo he intentado y lo tengo por otro lado, así que tendría que buscarlo y ponerlo en el mismo tenor de esto, de hacer un modelo que ustedes puedan jugar con algunas cuestiones, que yo incrementando, disminuyendo el gasto público y ver qué pasa con el nivel de equilibrio, incrementando, disminuyendo las transferencias y ver qué pasa con el nivel de equilibrio. Así que voy a agregar uno más y nada más. Así que ya está todo, ya estaría. Sí, de todo, César, deja el modelo simplificado, déjalo. Sí, lo voy a dejar. A ese está modelo bueno. tiene un resumen al principio, una hojita del Excel.
La otra hojita es economía cerrada sin gobierno, la otra hojita economía cerrada con gobierno, y le voy a hacer una tercera hojita, así que cuando está, digamos, ustedes se van a enterar solamente porque va a cambiar que hay una solapa más. Bien. Bueno, Bueno, no sé si tendrán alguna consulta. Me parece que hoy, por más que rematemos, no vamos a tener suerte, ¿eh? E insisto, miren de vuelta, tomen apuntes, lean los videos, amplíen los apuntes. Tengo que leer sí o sí algo de teoría en escrito, en el apunte que César está diciendo, lo tengo que leer sí o sí. ¿Está? Y esto, yo le digo, arranquen ya a estudiar, ¿sí? Porque después siempre nos pasa que están sobre el parcial y llegan ahí nomás, ¿está? Porque si no, nunca llegan a hacer la lectura de texto y hay que hacerla, sí o sí, ¿está? Bueno. muchas gracias, y bueno, voy a tratar de, en estos días, estar mucho más atento al aula por si surgen dudas para irlas evacuando. Así que bueno, nos vemos el día jueves, entonces, ya les mando el... Muchas gracias. Listo. Nos vemos el jueves. Saludos para todos. Chao, chao. Hasta luego, Chao. Ignacio. Saludos. Chao, 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 Ignacio. chao, chao. Chao, César. Chao, chao.